Hola de nuevo a todos. Vamos a ver. Ahora les mandé algunos de los que faltan de hacer la investigación teórica, que era el primer quiz, ¿se acuerdan? Les mandé a unos ahora del tema que sería para la próxima semana. Ahora tengo otros tres que estoy detallando un poquito y me quedan pendientes, creo que 3 o 4 personas que estarían exponiendo de hoy en 15. Entonces, cuando defina bien los temas, pues ahí se los hago llegar. Acuérdense entonces que eso es para terminar el primer quiz teórico, que era la investigación, con una presentación breve de no más de 5 minutos. Tienen que subir tanto el archivo, la plantilla que está en el enlace, como la presentación, y entonces estamos en la clase teórica participando. Yo les voy dando la palabra para que expongan de sus temas correspondientes. Hoy empezamos el tema de riesgos, así que vamos a compartirles acá la pantalla. Y van a ver que para los que les mandé, esto de la presentación, son temas que cubrimos desde la sesión de hoy. Pero es que como estaba con la duda de cómo los ponía a trabajar, cuando estaba revisando dije, no, aunque no la hagamos en secuencia con la presentación, no importa, sino que hay que lo investiguen con calma y que lo presenten, que son unos marcos de referencia relacionados con riesgos, pues que es el tema que empezamos hoy. Así que déjenme compartir la pantalla. Y pues hablamos ahora de lo que es la gobernanza y la gestión de los riesgos. Obviamente desde un punto de vista empresarial, ¿verdad? Pero riesgos, como ya les he mencionado, hay en absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos, y si las dejamos de hacer, también hay riesgos por no hacer cosas. Entonces, estamos acostumbrados a manejarnos en ambientes donde siempre tenemos que tomar decisiones y estar sobre todo, conscientes de qué es lo que implica cada decisión que nosotros tomemos. Los temas que vamos a ver hoy, conceptos generales sobre riesgos, ¿verdad? Como para que sepamos de qué estamos hablando en todo momento, a qué se dedica lo que es la gobernanza de los riesgos, cómo se ve, se gestiona, no se gestiona, se gobiernan los riesgos desde el punto de vista empresarial. Y vamos a empezar a ver un poquito de lo que es la gestión de riesgos, que es lo que vamos a continuar la próxima semana con la parte de valoración, ¿verdad? Y la siguiente semana con lo que es asignar, establecer, identificar las mejores respuestas a cada uno de los riesgos organizacionales. Entonces, nuevamente, como les había mencionado, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos tiene riesgos. Algunos riesgos son más grandes que otros y dependiendo de las actividades que nosotros decidamos hacer, pues entonces podemos decir que tenemos una actitud más pasiva o más agresiva ante los riesgos. Por ejemplo, ¿y quiénes de ustedes se pondrían a hacer algunas de esas actividades que están ahí en pantalla? ¿Verdad? Eh, y no sé, ¿quiénes de veras se animarían a algo así? Porque hay gente que no se sube en montañas rusas porque ya por eso les da miedo. Entonces, no sé si se atreverían a escalar una montaña como este muchacho que tienen en la imagen de ahí abajo. Vean ahí el tamaño, por ejemplo, de ese tiburón blanco también, con respecto al tamaño de la gente que está ahí en esa celda. ¿Se atreverían ustedes a ir a ver cómo eran los tiburones blancos en esas condiciones, viendo el tamaño que tienen esos animales, o ir a bucear con ellos? Vean ese caso, ¿verdad? Que está ahí en la esquina inferior izquierda del buceo en cavernas. El buceo, hay mucha gente que dice, ah, no, pero bucear se ve súper tranquilo y todo. No sé si alguno de ustedes bucea, pero en realidad es una actividad que tiene muchísimos riesgos. Igual que la gente que se tira en paracaídas. Bueno, que ese es uno de mis sueños, ¿verdad? Ir a tirarme en paracaídas en algún momento de la vida. Ahí lo haré, aunque sea la última cosa que haga literalmente. Pero definitivamente es algo que genera adrenalina, que la emoción, que demás. Entonces, ¿por qué estas imágenes? Bueno, porque todo tiene un riesgo y habrá gente que dice, no, yo no soy una persona arriesgada, yo jamás haría absolutamente nada de eso. Pero como les decía, bueno, usted puede ser una persona muy pasiva, muy tranquila, que no le gusta exponerse a este tipo de situaciones y aún así
vive en constantes riesgos. El riesgo de caerse en la casa, el riesgo de quemarse cuando cocina, el riesgo de salir a comprar algo y que lo asalten, de salir a comprar algo y que alguien lo atropelle, el riesgo, bueno, por no decir ahora con la pandemia, ¿verdad? De que alguien te contagie del virus este, el riesgo de que se te pierdan cosas que necesitabas. Vean, eh, no sé, de estar trabajando con la computadora y estás tomando agua, el riesgo de que se te caiga el agua en la computadora y se te dañe y perdas lo que tenías ahí, ojalá sin respaldo. Entonces vean que definitivamente no podemos escaparnos de la cantidad de riesgos a los que nosotros nos enfrentamos. Como les digo, habrá personas que somos un poquito más audaces, que nos gustan esas aventuras. Yo he buceado con tiburones, he buceado con rayas, he buceado con morenas, con un montón de cosas así. Y el asunto, como les digo, es identificar, es conocer cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando. El pecado, lo que es grave, pero súper, súper grave, es que nosotros digamos que vamos a hacer algo y no tenemos noción de en qué riesgos estamos incurriendo. Porque ahí es donde surge la mayoría de los problemas. Y nosotros hablamos entonces de que los riesgos son eventos, son situaciones, momentos en los que algo sucede donde se desencadena todo el impacto del riesgo. Entonces, como les digo, como yo soy buzo profesional, yo puedo decirles, ok, existen protocolos súper, súper estrictos para bucear. Y entonces, hay protocolo para saber qué haces en caso de que te quedes sin aire y estás en el fondo. Hay protocolos para saber qué hacer en caso de que se te enreden las mangueras con algún coral, con alguna cosa ahí que no pueda salir. Hay protocolos para subir con cierta velocidad, porque si no, hay enfermedades que te pueden matar como uso, enfermedades de presión, la cantidad de nitrógeno en la sangre, un neumotórax, hay muchas cosas así, pero existen los protocolos. Entonces, la primera vez que yo buceé, fue un cursito de esos que te dan una hora en piscina y después te llevan al mar y te meten allá abajo en el agua y uno dice, ah, qué lindo, qué bonito está. Ya cuando uno estudia para certificarse, y uno dice, "¡Ah! ¿En qué momento yo hice lo que hice sin conocer todos estos protocolos, sin saber cuáles eran todos los riesgos? Por eso se los digo, el problema es que si uno no está consciente de los riesgos, uno no le da tanta importancia a las acciones preventivas y no le da tanta importancia a los protocolos que tiene que seguir. Por ejemplo, una de las reglas del buceo es que uno nunca bucea solo, nunca, nunca, nunca bucea solo. Siempre tiene que ir con un compañero y los dos compañeros tienen que estar pendientes uno del otro, tienen que ir nadando juntos y demás. Porque esto que les decía, si se me enreda a mí la manguera del tanque, que la tengo en la espalda, que está en una posición difícil para que yo pueda desenredarme, yo voy con mi compañero y simplemente le llamo la atención a mi compañero y me ayuda a liberarme. Pero si estoy solo y realmente estoy enredado, voy a quedarme ahí es donde se me va a acabar el aire y ahí es donde voy a quedar porque no tengo absolutamente nadie que me ayude. Entonces uno ve muchos de los accidentes de buceo que existen es porque alguien en algún momento rompió alguno de los protocolos y ante ese rompimiento del protocolo llegó la desgracia. Porque todo estaba planificado en el protocolo, pero por no cumplirlo ocurrió el accidente grave, la persona fallece, se pierde y demás. Uno oye, sí, claro, de qué tal persona que se perdió, que nunca volvió. Bueno, pero también oye la historia completa y dicen, así es que bajaron 4 a bucear, pero se separaron y andaban cada uno por su lado y hubo uno que nunca volvió. Entonces ya ahí rompieron el protocolo de que uno nunca bucea solo. Igual me imagino que para tirar sin paracaídas es algo parecido, que están los protocolos y demás. No quitan esos protocolos la probabilidad de que ocurra un accidente, porque ¿qué les puedo decir? Por más protocolo que haya, si yo estoy buceando y se descompone el regulador con el que respiro, no puedo hacer nada, ¿verdad? Aunque el protocolo haya dicho que tenía que hacer esto y lo otro, es una falla que puede ocurrir. Nunca me voy a eliminar la probabilidad de que eso ocurra. Pero el hecho de saber de que esto está fallando, que yo le puedo decir a mi compañero para que él me preste el aire de él y que subamos juntos hasta la superficie, como les digo, es el protocolo seguro para llegar a la superficie.
Si yo no sigo ese protocolo, si ando sola, no tengo quien comparte el aire conmigo y entonces ahí es donde puedo tener problemas. Entonces, por eso les menciono, vean que existe. Cuando uno está haciendo todo este asunto del análisis de los riesgos, uno conoce el peligro, conoce el impacto y entonces puede realizar varias acciones para evitar que si sucede el evento, porque nunca lo vamos a eliminar del todo, si sucediera el evento, que nosotros vamos a poder manejarlo adecuadamente con el mínimo impacto posible. Que si uno se queda sin aire y está en el fondo, ¿verdad? Obviamente uno se asusta, pero hay que mantener la calma, hay que seguir el protocolo y llegar a la superficie. Y entonces así te pegaste un susto, pero ahí estás con el susto. No te moriste, no te quedaste ahí pegado. Igual, como les digo, me imagino que es igual con lo que son los paracaídas. Igual esta gente que hace esas escaladas en esas montañas y todo, tienen mucha preparación, tienen sus protocolos. Vean que el muchacho ahí en la foto se ve que está amarrado. Sí, que si se cae, se resbala, obviamente se va a golpear, se va a lastimar, eventualmente se va a quebrar. Pero ahí está amarrado de algo que tal vez lo va a sostener y que va a evitar que se mate. Igual que hay cierta protección en esa jaula que está con el tiburón, donde la gente tiene que saber, bueno, en qué momento, ¿verdad? Tiene que estar ahí protegido bajo las barras, no tiene que salirse, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Hay protocolos y por eso es que es importante que nosotros identifiquemos bien los riesgos. El problema, como les digo, es que yo no conozca los riesgos. Como les mencioné, esa vez que yo, cuando empezamos a estudiar para hacer buzos, decir, mira, yo no sabía nada de esto cuando yo me metí al mar a bucear, ahí sí da miedo. Porque entonces uno sí le dicen, tiene que subir a una velocidad de tanto. Y uno dice, ay, ¿por qué? Voy más rápido y qué. Bueno, es que si vas más rápido te puedes morir. Así de sencillo. Pero ya teniendo ese conocimiento es que nosotros podemos tomar mejores decisiones. Y esto es lo que nosotros pretendemos a nivel empresarial también. Hay un montón de decisiones que tenemos que tomar en todo momento a partir de variables que nosotros podemos controlar, algunas que no podemos controlar dentro de la misma empresa y variables externas que nunca vamos a poder controlar, que se van a mover al antojo de no sabemos quiénes y que nosotros tenemos que estar midiendo y valorando para poder tomar decisiones que sean positivas para la empresa o que si no son positivas, que sean lo menos negativas posibles. Y por eso es que hacemos toda la parte de gestión de riesgos. Ahora, riesgos desde el punto de vista de tecnología, miles de miles de miles. Y entre más tecnología utilicemos, más cantidad de riesgo vamos a someter a la empresa. Porque el uso de la tecnología ya en sí mismo conlleva un riesgo. El primer riesgo, el más sencillo, el riesgo de que la tecnología falle. Como ahora, digamos, algunos de ustedes estaban haciendo el quiz y les falló el internet y no podían subir el quiz, no podían acceder a la plataforma, ¿verdad? Esas son las cosas que pasan con la tecnología, que uno tiene que establecer controles para medir, para verificar que se estén dando los servicios tal y como se espera. Sí, claro, pero la posibilidad de que siempre algo nos falle, ahí existe y permanece. Y eso es con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Por eso tenemos que gestionar adecuadamente los riesgos para ver cuáles riesgos para nosotros son inocuos, no van a tener ningún impacto, probablemente ni nos vamos a dar cuenta de qué sucedió, y cuáles riesgos pueden llegar a ser catastróficos para la empresa. Y a partir, igual como hemos hablado todo, de la información, de su criticidad, que si los procesos críticos del negocio, que aquí, que allá, pues igual vamos a asociar a esa información los riesgos del uso de la tecnología, más otro montón de riesgos organizacionales que existen, y lo que tenemos que considerar es cómo vamos a gestionar cada uno de esos riesgos para estar en la mejor posición posible en cada momento de la vida del negocio. Entonces, ¿qué es un riesgo? Esa es una definición bastante práctica y muy, muy a nivel empresarial. Es la amenaza de que una organización no sea capaz de alcanzar sus objetivos. Entonces, pónganse a ver ustedes, saliéndonos un poquito del ámbito empresarial, cada uno de ustedes tiene un conjunto de objetivos por los que está estudiando. Y aquí a la mayoría de la gente no le gusta decir, pero bueno, ¿por qué? Porque cuando sean profesionales quieren ganar más plata, ¿verdad? Y van a tener más oportunidades de tener un buen trabajo que les pague bien si tienen el título profesional que si no lo tienen. Esa es una realidad. Porque quieren tener más conocimiento,
porque quieren poner su propia empresa y quieren saber cómo manejarla. Lo que sea, lo que ustedes quieran decirme, tienen objetivos claros. Y si no los tienen, preocúpense, ¿verdad? Tienen que buscarse sus objetivos. Uno siempre tiene que tener sus metas muy, muy claras para saber hacia dónde se dirige. Igual como hemos dicho, como vimos con los procesos, que yo establezco el cómo se está haciendo ahora, dónde debería estar, hago la hoja de ruta y digo, ok, tengo que ir haciendo este paso y este paso y este paso para llegar a ese punto al que quiero. Igual es en la vida personal. Uno tiene que llegar y decir, bueno, ¿cómo me veo yo de aquí a 5 años? ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me veo de aquí a 10 años, a 20 años? ¿Qué es lo que quiero? Y poco a poco yo digo, ok, para llegar a ese punto tengo que hacer esto ahora. Y tengo que hacer esto ahora. Y tengo que hacer esto ahora. Y es lo que yo les digo a mis hijos, por ejemplo. El menor que está en 5.º año, que qué pereza, que ya está aburrido del colegio. Digo, bueno, ahí sí, pero es una etapa, ya está aburrido del colegio, ya va terminando. Ya estamos en octubre, termina en más o menos mes y medio, ya está saliendo, ya se gradúa, gracias a Dios le va muy bien, y ya cambia. Ya termina la etapa del colegio, pero esto que está haciendo ahora, aunque le aburra, tiene que terminarlo bien porque si no, no va a entrar a la universidad. Entonces, así es como uno lo tiene que ir pensando y tiene que ir proyectándose a través de los años para saber, ok, si yo de aquí a 10 años quiero tener un gran puesto porque tengo mucho conocimiento, pues probablemente primero tengo que terminar de sacar el bachillerato, probablemente la licenciatura y nunca estaría además por lo menos una maestría. Y entonces tienen que ir planificando eso y cuando estén ustedes haciendo algo que no les gusta, estudio de una materia, mi hijo mayor, ¿verdad? Que estudia comercio internacional y él hay cosas que me dice, ay mami, esta materia sí está aburrida. Digo, igual tienen que estudiar y tienen que aprobar esto para poder cumplir con los requisitos y pasar de nivel, para llegar a graduarse, para después obtener un trabajo como el que quiera. Todos son pasos. Y a nivel organizacional, tenemos que hacerlo igual. Yo tengo que ir estableciendo ese paso a paso y con ese paso a paso, eh, a través de los objetivos, yo tengo que ir midiendo los riesgos de cada uno de esos pasos. Y ustedes a nivel personal también tienen que medir muy bien los riesgos que tienen en ese paso a paso para llegar a donde quieren estar. Obviamente ustedes sí me hablan a nivel académico, hay riesgos de que no pase el curso. Por ejemplo, ahora el quiz no me fue muy bien. Entonces ustedes dicen, ok, en este momento hay una mayor probabilidad de que no pase el curso, ¿verdad? Si no me pongo las pilas con lo que es Visual Basic. Y es una realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? No es decir, sentarse ahí a decir, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No, ustedes pueden decir, en este momento no entiendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer para disminuir esa probabilidad de que no vayan a pasar el examen de Visual Basic? Entonces, tienen que repasar más, tienen que hacer más prácticas, tienen que ir más a consultar, no sé, lo que ustedes decidan, como ustedes prefieran hacerlo. Pero esto nos permite tomar todas esas acciones para evitar que ocurra ese riesgo, que se ejecute, que se materialice ese evento de riesgo y si se materializa, que el impacto sea el menor posible. Y hay que verlo muy fríamente. Cuando hablamos de riesgos, todo tiene que ser muy fríamente. En este caso, ustedes pueden decir, bueno, yo voy a hacer todo esto y esto y esto y esto para no quedarme. Y si me quedara, o si tengo que ir a ampliación, que sea con la mejor nota posible. Porque entonces ahí se disminuye un poco, digamos, ya no les estaría afectando el promedio ponderado. Igual como les digo, para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, es estar consciente de cuáles son los riesgos y entonces ir viendo cómo puedo yo hacer cosas que o disminuyan la probabilidad de ocurrencia de esa situación o que si ocurre, que por lo menos se disminuya el impacto negativo que va a tener en mi trabajo, en mi vida, en lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender aquí, que es lo que vamos a tratar de trabajar. Como les digo, mente fría para hacer una valoración muy, muy objetiva de todo lo que tenemos. Porque cuando los riesgos muchas veces están relacionados con emociones y entonces si nos dejamos llevar por las emociones, las decisiones que tomamos no son las más adecuadas. Entonces hay que pensarlo muy bien. Algunos conceptos relacionados con los riesgos. Bueno, el impacto entonces, ese impacto se refiere términos muy, muy, muy así, naturales,
¿A cuánto me va a doler a mí? Si ese evento se materializa, ¿cuánto me va a doler? Entonces, no es lo mismo que, digamos, yo voy por la calle y el maletín lo tenía mal cerrado y lo que se me cae es un lápiz muy bonito que me habían regalado, no sé, alguien que había ido a algún lugar, ¿verdad? No es lo mismo eso a decir, el maletín iba mal cerrado y lo que se me cayó fue el celular o se me cayó la tableta y no me di cuenta o me di cuenta pero cayó en el charco y se mojó y se dañó y ya no sirve. Entonces vean que el impacto es diferente, ¿verdad? A mí me puede doler mucho lo del lápiz porque me lo regaló alguien a quien yo le tengo mucho cariño, pero un lápiz es un lápiz. Tal vez en la tableta o en el teléfono tenía información no solo sentimental de relaciones con amigos y demás, sino que tal vez tenía datos académicos de la U, cosas profesionales eventualmente, alguna información que necesitaba. Hay cosas así. Y si no tenía el respaldo y todo ese tipo de cosas, todavía es mayor el impacto que voy a tener. Entonces, ese impacto es lograr medir de alguna forma, usualmente tratar de ponerlo en números, ¿verdad? Que es lo que tiene más significado para nosotros. ¿Cuánto voy a perder yo si ese evento se materializa? Eso es el impacto. La probabilidad es usualmente representado en un porcentaje, ¿verdad? ¿Qué tan posible es que algo ocurra? ¿Verdad? Es ese nivel de certeza, como dice ahí, de que ocurra ese evento de riesgo, que se materialice y que vaya a sufrir yo algún impacto por eso. ¿Cómo calculo yo una probabilidad? Usualmente lo hacemos a partir de datos históricos, por lo menos digamos a nivel empresarial. Bueno, en realidad en cualquier momento. Si yo, ¿qué les digo? Si yo ando mucho en bicicleta, ¿verdad? Y me he caído muchas veces en bicicleta, en ciertos, no sé, entre piedras, entre ramas, en los cafetales y ese tipo de cosas, pues entonces la probabilidad de que me siga cayendo en eso va disminuyendo en vez de aumentar. ¿Por qué va disminuyendo? Porque entre más ande en bicicleta, más experiencia tengo mejor técnica para andar en bicicleta, entonces se va disminuyendo la probabilidad de que me siga cayendo en el mismo hueco o en la misma rama, ¿verdad? Además de que tal vez ya los conozco. En cambio, si yo ando en bicicleta hoy y como hoy me caí, dejo de andar en bicicleta y a los 2 años vuelvo a andar en bicicleta, ya perdí la práctica y entonces más bien se incrementa la probabilidad de que me vuelva a caer ahí porque no solo no estoy con mejor técnica, sino que adicionalmente estoy con miedo. Entonces por ahí puede aumentar esa probabilidad. Entonces, como les digo, los datos históricos son como una de las mejores bases. A nivel empresarial, cuando nosotros estamos empezando a utilizar una tecnología que no conocíamos, cuando implementamos un proceso nuevo que no sabemos exactamente cómo se va a operar y demás, usualmente no tenemos esos datos históricos. Entonces, no podemos saber cómo se va a comportar, por ejemplo, con esta nueva tecnología. ¿Cuánta gente va a tener problemas de acceso al principio? Es algo que no podemos saber. Entonces, no podemos saber cuál es la probabilidad de que se nos sature el servicio de informática dando soporte. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Para no batear demasiado, lo que hacemos es que buscamos datos en empresas similares del mismo sector que utilicen un software, el mismo software o algo parecido, para ir a ver. Entonces ellos dicen, no, las primeras 2 semanas son el pico, más o menos tanto porcentaje de los usuarios, entonces ahí hacemos una estimación. ¿Qué tan cercana a la realidad sea? Eso solo lo vamos a saber cuando saquemos los números reales de las llamadas, pero por lo menos tenemos un dato con el cual nosotros podemos empezar y que después podríamos ir ajustando. La exposición al riesgo es qué tan susceptibles somos en momentos específicos para una amenaza, con respecto a una amenaza que existe. Acuérdense que habíamos hablado de las amenazas, ¿verdad? Que es cuando alguien tiene algo que nosotros queremos. En este caso, no es tanto alguien que quiera, sino una situación que puede ocurrirnos por la forma en la que nosotros estamos moviéndonos, trabajando, demás. Por ejemplo, eh, si ustedes, suponiendo que están en AU, digamos ahí en el edificio de ciencias económicas y que van, eh, no sé, hacia el área
ay, ¿cómo se llama? A mí se me enredan. Digamos que van hacia el área de música o hacia alguno de ellos. Hay un caminillo por ahí, ¿verdad? Como que es con muchos árboles. Entonces, ustedes pueden decir, no es lo mismo el nivel de exposición a un asalto o algo así cuando van acompañados a las 10 de la mañana que si van caminando solos a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces están más expuestos a que algo pasa en la noche que van solos que cuando van acompañados de día. Eso es la exposición. Entonces, dependiendo de los momentos de la empresa, nosotros hay veces que estamos más expuestos a que algún riesgo suceda y otras veces estamos menos expuestos. Y tenemos entonces que conocer ese nivel de exposición para poder hacer una valoración objetiva de los riesgos en cada momento diferente de la vida empresarial. Los riesgos tienen que entender como que son entes vivos. No es que yo llego hoy, analizo un riesgo y digo, ah, este riesgo es bajo en la empresa y por toda la vida va a ser bajo. No, el riesgo puede cambiar, como les decía antes, a partir de diversas variables internas o externas que yo puedo controlar o que no puedo controlar. Entonces, tengo que ir midiendo los valores de esas variables, el valor del mercado, no sé, el tipo de cambio, digamos, bueno, ahora la situación de pandemia es un ejemplo súper válido para todo este asunto de los riesgos. ¿Quién pensaba, por ejemplo, quién había planificado una situación de pandemia como la que estamos viviendo? Entonces, era un riesgo muy bajo para mucha gente, nadie pensaba que iba a suceder. Tenían pensado tal vez algún plan, algo así leve, ¿verdad? De que sí, en 2 semanas o algo así. Nadie pensó que fueran tantos meses. Entonces, era un riesgo que de repente creció exponencialmente y se hizo plausible y demás, y cambiaron todos los impactos y cambiaron todas las probabilidades. Entonces, los riesgos, como les digo, son vivos, van cambiando conforme varían esas, valga la redundancia, variables. Y entonces tenemos que estar examinando eso para conocer nuestro nivel de exposición a los riesgos y poder reaccionar de la mejor manera posible ante la materialización de esos eventos. La amenaza, bueno, es una combinación entre el impacto y la probabilidad. Esta amenaza, en este caso de los riesgos, lo vamos a ver así. También se conoce como la valoración general del riesgo, el impacto con la probabilidad. Vamos a ver que también se le puede decir que se hace una clasificación para conocer el nivel de amenaza y a partir de ello es que la empresa empieza a generar cierto tipo de respuestas a los riesgos a partir de esa clasificación o de ese nivel de amenaza. Tenemos además lo que se llama el universo de los riesgos, que van a ser todo el conjunto de todos los riesgos a los que está expuesto la organización. Entonces, vean que aquí no hablamos solo de riesgos de TI, hablamos de un montón de tipos diferentes de riesgos que se tienen que trabajar con ellos y tienen que gestionarse adecuadamente en toda la empresa. Hay riesgos que nosotros podemos conocer, que son estos que nosotros identificamos, que podemos valorar y a los cuales vamos a darles planes remediales para evitar esos impactos o disminuir las probabilidades. Hay riesgos que definitivamente nosotros no conocemos y que es imposible que conozcamos porque es una situación que nunca en la vida se había dado. Entonces, como es algo que nunca se había dado, en el momento en el que suceden, tenemos que ver cómo nos la jugamos, ¿verdad? De la mejor manera posible, entendiendo todo el riesgo de toda la organización ante esa situación, tomando decisiones, pero entonces ya ahí se vuelve un riesgo conocido que tenemos que gestionar adecuadamente. Ahora, los riesgos pueden trabajarse con un impacto negativo, que es como usualmente lo vemos, tratamos de evitarlos porque nos va a perjudicar el resultado de esa materialización de ese evento, o podemos hacer también análisis para medir diferentes oportunidades de negocio. Cuando tenemos más bien un impacto positivo, pues entonces nosotros podemos sacar el mejor provecho posible a partir de esa situación. Y como todo en la vida, ¿verdad? Nada es enteramente malo. Digamos ahora, muchas empresas se están dando cuenta de que el miedo, porque era más miedo, ¿verdad? Que el riesgo que tenían antes de que la gente hiciera teletrabajo y de que la gente estuviera de vaga, que no rindiera, que no cumpliera, que se dieran la gran vida recibiendo todo el salario,
ya las empresas se dieron cuenta de que no es así, de que la gente desde su casa trabaja y hasta trabaja más de lo que trabajaba antes, están más comprometidos y entonces hay empresas que ya en este momento se están cuestionando si cuando termine la pandemia van a hacer volver a todo el mundo a sus oficinas, sino que más bien lo que se está visualizando en este momento es que la gente que tiene oficinas para alquilar, que le va a ir mal. Mucha gente le va a decir, ya se terminó el contrato, gracias, pero no gracias, vamos a continuar haciendo teletrabajo. O si antes le alquilaba 300 metros cuadrados de oficinas, ahora solo voy a necesitar, no sé, 40 metros cuadrados para las secretarias, alguna oficina para alguno de los supervisores o gerentes que lleguen en algún par de momentos del año o del mes y listo, y con eso nos la vamos a jugar. Entonces, vean que nuevamente esto va cambiando y nosotros tenemos que ir a ver tanto el lado positivo como el lado negativo para poder tomar mejores decisiones. Y la parte del perfil de riesgo, el perfil de riesgo es como un detalle, es la documentación, así como tenemos la ficha de los procesos con los procedimientos y todo el detalle de actividades y los responsables, pues igual el perfil de riesgo es una descripción donde yo tengo que detallar cuál es el evento que va a ocurrir, cuáles son las vulnerabilidades, las variables que tengo que analizar, cuál es la valoración, eventualmente cuáles son las acciones con las que voy a responder y demás. Y tiene que tener pues un análisis bien hecho ahí, pues resumido obviamente, pero que explique claramente para cualquiera que llegue a leerlo cuál es la situación y por qué pues tienen que tomarse las medidas, cuál es la importancia de cada una de ellas, que era lo que les mencionaba ahora, que es como los protocolos de buceo. Ya existen y cuando uno entiende el riesgo al que se expone, si no se sigue protocolos, cuando uno dice, ok, tengo que seguirlo, pues igual aquí la idea es que el perfil de riesgo esté tan claramente identificado que todo el que llegue a leer esa documentación pueda decir, ok, bueno, estas son las razones por las que sí tenemos que cumplir con este tipo de protocolos. Entonces, retoma nuevamente importancia la comunicación de todo este tipo de información. Si la gente está bien informada, difícilmente vamos a encontrar a alguien que diga, no me da la gana hacerlo porque simple y sencillamente no quiero, sino que donde la gente se le explica y entiende las consecuencias, pues entonces la gente es más proclive a seguir los procedimientos, los protocolos y demás. El apetito del riesgo es una medida que me dice cuánto riesgo estoy dispuesto a nivel organizacional a enfrentarme, a asumir con el fin de lograr todos mis objetivos, sean estratégicos o sean operativos. Entonces, yo puedo decir, bueno, con tal de lograr esos objetivos, yo puedo arriesgarme hasta este nivel. Más que eso, no debería. Esto es una decisión de negocio. Es el negocio el que dice hasta dónde me voy a arriesgar. Por ahí hay inmersos algunos otros aspectos, como lo que es la cultura empresarial con respecto al riesgo. Igual que las personas, hay empresas que son muy aventadas, corren muchos riesgos. Usualmente cuando les va bien, si corres muchos riesgos, pues entonces tienes muchas ganancias. Cuando corres pocos riesgos, las ganancias se ven, pero no son tantas. Pero como les digo, entonces las empresas en eso son como las personas. Algunas corren muchos riesgos, se arriesgan mucho, ganan mucho, eventualmente pierden mucho también. Algunas otras van ganando, van ganando, van ganando y si pierden, pierden poquito. Eso entonces es la empresa la que tiene que decidir cuál va a ser esa cultura, la alta dirección básicamente, para entonces también poder establecer ese apetito de riesgo que tiene. Y en el apetito de riesgo se tiene que considerar, por un lado, la cantidad, la capacidad que tiene la empresa para absorber las pérdidas en caso de que los riesgos, que los impactos negativos se den. Entonces, usualmente esto lo ponemos en términos monetarios o se pueden generar algunas escalas a nivel organizacional. Cada organización maneja los riesgos como lo desee. Hay algunas metodologías que van a ver, algunos marcos de referencia, algunas buenas prácticas que me dan guías de cómo hacerlo, pero cada empresa decide cómo trabajar exactamente sus riesgos. Entonces, perdón, déjame ver una cosa. Perdón. Entonces, la empresa tiene que decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo que yo podría perder? Al decir, no sé, digamos que a nivel operativo,
yo tengo tantos costos operativos. Tengo la parte de la imagen que tengo que rescatar, tengo la parte de cumplimiento y demás. Si no cumplo con alguna normativa o algo, me pueden poner multas, me pueden cerrar la empresa, puede suceder tal cosa y tal otra, ¿verdad? Entonces ahí voy viendo todo ese impacto que puedo tener ante diferentes circunstancias. Y entonces a partir de todos esos cálculos, que la discusión, como les digo, la hace cada empresa, considerando los factores que considera más importantes, yo puedo decir, ok, mi capacidad máxima anual de pérdida por todos los riesgos que surjan, todos los riesgos de la organización, es, no sé, de $100,000. Eso es lo máximo que yo podría perder en un año y poder mantenerme a flote. Puedo seguir funcionando, no tengo que cerrar la empresa. Entonces, así queda establecida que esa es mi capacidad. Tiene que considerar esto que les decía, la parte de la cultura, el comportamiento organizacional que tenemos. ¿Vamos a ser precavidos o vamos a ser agresivos? ¿Vamos a arriesgar mucho o vamos a arriesgar poco? Porque entonces, dependiendo de esto, si mi capacidad máxima es de $100,000 y yo tengo una actitud muy agresiva, entonces yo puedo manejar riesgos que me pongan, no sé, hasta $95,000. Por si hay algún más menos, ¿verdad? Pues por ahí que queden esos 5,000 adicionales, que en realidad no es tanto. Pero entonces eso es si tengo una actitud agresiva. Estoy dispuesto a arriesgar mucho, casi que llegar a ese límite de mi capacidad, con tal de obtener buenos beneficios para mi empresa, de lograr el cumplimiento de los objetivos que me había impuesto. O prefiero ser precavido. Yo digo, si mi capacidad de riesgo es de $100,000 anuales, entonces yo no voy a tener más de $50,000. En gestionando los riesgos, en los costos de los riesgos, no voy a excederme de los $50,000. Y obviamente, pues la naturaleza del negocio y el tipo de riesgo. Hay ciertas empresas donde en realidad los riesgos que se manejan son bastante bajos. No sé, si yo digo una panificadora, una empresa que produce pan, ¿verdad? Para el pueblo, por decir algo así, pues, digamos, aquí en San Isidro de Heredia. Entonces, es una compañía que hace pan para los clientes de San Isidro de Heredia. Entonces, en realidad, ¿qué tantos riesgos puedo tener? Digamos, si es como para pueblo, no tengo tanto de transporte porque tengo la tiendita ahí en el centro. Tengo ahí los hornos y demás, sí puede ser que algo se me descomponga y demás, pero digamos que tengo un buen mantenimiento. Entonces, en realidad, no es una empresa de tanto riesgo. El sector industrial no es de alto riesgo. Entonces, tampoco viene siendo necesario que yo tenga que asumir muchos riesgos para poder operar. Eventualmente, si dijera, tengo un proyecto para cambiar todos los hornos, toda la cocina y todo eso, tal vez por ahí sí tendría que ver cuál es el costo de todo ese cambio y si hay algún tipo de riesgo de que se me bajen las ventas en algún momento y que yo no pueda recuperar la inversión en un tiempo predefinido. Pero como les digo, en términos generales es un sector que es bastante tranquilo. No tengo tantas variables ahí externas que me puedan jugar feo y que entonces me vea yo en la necesidad de tomar medidas extremas para salir de la posición de riesgo. Mientras que si hablamos, no sé, del mercado bursátil, si hablamos de la bolsa de valores, por ejemplo, pues entonces ahí obviamente cambia mucho. Si hablamos de ese tipo de sectores industriales, pues hay que considerar muchas variables externas que sí nos pueden poner en grandes riesgos. Hay que tomar decisiones prontas y entonces ahí viene todo el asunto que ya hemos hablado, de que la información que esté oportuna, que sea información real, que no tenga ningún tipo de error, porque hay que tomar las decisiones así, en cuestión de que me dicen ya y en 5 minutos ya tengo que haber hecho algo. Entonces, por ahí, pues también dependiendo de eso, es que yo tengo que moverme con el apetito del riesgo, ver qué tanto me arriesgo, qué tanto no. Hay lugares donde, como les digo, puedo estar muy tranquilo, no, pues, no es necesario que asuma demasiados riesgos. Hay otros donde no asumir riesgos más bien puede significar una gran pérdida. Entonces, tengo que conocer muy eso para decir cuál es el apetito de riesgo empresarial. Como les digo, entonces, si yo digo mi capacidad es de $100,000, yo puedo establecer, ok, mi apetito de riesgo va a ser de 70,000 o el equivalente a $70,000 dependiendo de la escala con la que yo esté trabajando el apetito de riesgo. Después,
tengo la tolerancia al riesgo. ¿Dónde la tolerancia al riesgo? Yo digo, ok, si ya dije que mi apetito es de $70,000, dependiendo de la prioridad que tenga alguna iniciativa de negocio, de su nivel de alineación con el objetivo estratégico, yo podría gastar unos $5,000 más. Entonces puede, idealmente que no pase de 70, bueno, no gastar, sino poner el riesgo en $70,000, digamos que podría asumir una posición de riesgo de hasta $75,000. Entonces, esa tolerancia es lo que nosotros podríamos manejar, como les digo, bajo ciertas circunstancias. Porque si yo digo son 70,000 hasta 75,000, la tolerancia para todo, pues entonces más bien el apetito son 75,000. Pero aquí cuando yo hablo de la tolerancia, vean que está enfocado en que hay proyectos especiales con ciertas prioridades, con ciertas características, con cierto nivel de alineación con la estrategia, que bajo esas circunstancias yo puedo decir, bueno, para esos objetivos que realmente son muy importantes para la empresa, pues entonces yo podría aumentar el nivel de riesgo a tanto. ¿Okay? Entonces ahí es donde lo manejamos. Vean que en este gráfico me dice claramente, bueno, la meta estaba fijada. Digamos que en este caso vamos a decir que es el apetito del riesgo. Y entonces yo digo, bueno, más $5,000. ¿Ok? Entonces, mientras el desarrollo de todas las operaciones se mantenga por debajo de esos $75,000, vamos bien. Ya aquí, donde dice variación inaceptable, ya y ya no. En el momento en el que lleguemos ahí y nos estemos exponiendo a mayor cantidad de riesgo de la que habíamos pronosticado, pues entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a cancelar. Se puede cancelar eventualmente todo un proyecto y decir, estoy asumiendo demasiados riesgos, así que ya no me está sirviendo para lo que yo necesitaba. Vamos a hacer alguna otra cosa que tal vez no me dé tan buenos resultados, pero que tampoco me va a exponer tanto a esos riesgos. Y como les dije antes, pues la capacidad de riesgo, ¿verdad? Que la capacidad de riesgo es esto, ¿verdad? Lo que yo puedo asumir, ya yo tendría que medir si lo voy a hacer anualmente, semestralmente, trimestralmente, lo que sea, ¿verdad? Lo que es importante es que tenga esa metodología bien clara a nivel empresarial y es lo que les mencioné antes, es lo máximo que yo podría perder sin que por ello yo tenga que cerrar la empresa, sino que ahí sigo, tal vez medio ahorcadillo, ¿verdad? Pero sigo trabajando. Puedo seguir mis operaciones casi que no, en un nivel normal. Entonces, esta es la idea de conocer esta capacidad. Vean estos dos diagramas que tenemos aquí. En el de la izquierda, la capacidad de riesgo es la línea que es verde. Entonces, vean que es como el caso que les dije, digamos que son $100,000, que el apetito del riesgo está en $70,000 y este es el riesgo actual. Entonces, conforme se van desarrollando diferentes proyectos, diferentes iniciativas de negocio, puede bajar el nivel de riesgo. Por eso les dije, los riesgos son como entes vivos, van cambiando dependiendo de las circunstancias, de los momentos, de ciertas cosas. Por eso es que me hablan aquí del riesgo actual. Entonces vean que aquí empezó, bajó, aquí fue subiendo, volvió a bajar y aquí sigue bajando y parece que ya se está estabilizando. En este caso, podemos ver que esto es una situación sostenible para una empresa, porque aunque el apetito del riesgo fue excedido en algunos momentos, nunca se llegó al límite superior, a la capacidad de riesgo. En ningún momento se ha llegado a ese punto. Entonces, aunque me acerqué, volví a bajar y ya más bien se está estabilizando nuevamente en una cantidad de riesgo que es menor al apetito de riesgo de la empresa. Entonces, esta imagen, este diagrama del lado izquierdo es una situación que sí es sostenible. Como les digo, voy midiendo en diferentes momentos el riesgo para poder tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno. Aquí tal vez, ¿verdad? Podríamos decir que donde está este pico de riesgo, se toma alguna decisión que empezó a ayudar a bajar el riesgo. Eventualmente, como les digo, se canceló un proyecto. O puede ser que así era como se esperaba que se comportara también. Pero como nuevamente es una situación sostenible. En cambio, vean este otro que está acá. La capacidad del riesgo está aquí abajo. En este caso podríamos decir que es un valor como de 7, entre 6 y 7, creo yo, el valor verde. Y el apetito de riesgo está por aquí arriba. Entonces, ya esta es una mala decisión de negocio. Recuerden que el apetito de riesgo es una decisión.
Es la alta dirección la que dice cuál es su apetito de riesgo. El hecho de que yo tenga el apetito de riesgo por encima de la capacidad de riesgo significa que muy probablemente no voy a poder sostener las operaciones de la empresa y voy a tener que cerrarla en un corto plazo. Bueno, tal vez mediano, tal vez no corto, pero no es una situación que sea sostenible. Adicionalmente, ay, perdón, vean que aunque en pocas circunstancias el riesgo actual ha excedido el apetito, casi siempre ha estado por encima de la capacidad de riesgo empresarial. Pues nuevamente no es algo que sea sostenible. Estoy poniendo más en riesgo de lo que puedo aguantar. Puede ser, si todo esto sale bien, que las ganancias sean increíblemente altas, pero nuevamente, ¿vale la pena? ¿Realmente este riesgo tiene su valor o me estoy excediendo? Ahora, como digo, depende de la cultura. Si es una cultura muy agresiva y tal vez son algunas iniciativas, no sé, algo completamente diferente. Estamos en innovación tecnológica o estamos en un proyecto de transformación digital. Que yo sé que en este momento todo se está cayendo porque todos los procesos se están cayendo porque estoy en la transición. Pero yo sé que a partir de este punto que tengo, a partir de este punto ya yo creo que se va a estabilizar aquí. O tengo la seguridad, bueno, seguridad entre comillas porque nuevamente siempre hay riesgos. Entonces, puede ser que yo asuma eso y que yo esté consciente de que eso era lo que iba a pasar. Pero ya, nuevamente, es una decisión de negocio. El apetito y la tolerancia al riesgo tienen que ser entonces, al ser más bien decisiones de la alta gerencia, tienen que ser escritos y ser comunicados a todas las partes interesadas. Y por eso es que se hacen enunciados de apetito y de tolerancia al riesgo. Como digo, cada tipo de empresa, cada sector industrial tiene sus consideraciones básicas, que es indispensable que se tomen en cuenta cuando se está estableciendo tanto el apetito como la tolerancia al riesgo. Y aquí pues la idea es que vieran un par de ejemplos, ¿verdad? Más de cómo es que se pone eso. Digamos, en una universidad el apetito del riesgo se puede enunciar así. El sistema universitario está dispuesto a asumir tasas de interés de N% en préstamos que permitan financiar nuevas iniciativas. Donde hay ese N%, pues obviamente uno como empresa tendrá que decir, no sé, el 10%, el 15% o el 8%, uno tendría que ponerlo. Entonces, eso es un enunciado de apetito de riesgo. En la tolerancia es la que me dice calificación crediticia a la universidad no puede caer más de un grado de su nivel actual. Entonces, mientras, aunque caiga, ¿verdad? La calificación crediticia, mientras sea menos de un grado, voy a jugármela, voy a seguir ahí. Voy a decir, todavía estoy manejándolo bien. Si cayera en más de un grado, pues ahí es donde tengo que tener problemas. Ya ahí es donde estas iniciativas, este tipo de préstamos, ya yo no podría tomarlos si caigo más de lo que me dice este nivel de tolerancia. En el caso de proveedores de energía, por ejemplo, el apetito de riesgo, bueno, la empresa procurará mantener una disponibilidad del 99,997% del servicio de energía a sus clientes y restaurará la energía en un periodo máximo de 3 horas después de la notificación de la caída del servicio. Ese es el apetito de riesgo. 3 horas máximo, ¿verdad? Es lo que yo podría arriesgar de no estar brindando un servicio a mis clientes. La tolerancia, ¿verdad? A partir de este apetito, es decir, bueno, caídas del servicio que ocurran hasta a un 5% de los clientes por un periodo máximo de 4 horas son aceptables. Entonces, mientras no sean más de 4 horas y no sea más del 5% de los clientes, uno dice, bueno, ahí se me salió de las manos, ¿verdad? Pero digamos que lo arreglo y me sigo manteniendo en las mismas condiciones. No estoy incurriendo en mayores riesgos, es algo que puedo manejar. No sé si eventualmente puede haber multas o de alguna forma se puedan ver afectados, pues entonces eso es lo que podría manejar como una tolerancia, aunque nuevamente el apetito es lo que deberíamos tratar de cumplir siempre.
Estas son las situaciones, esas tolerancias, las que puedo ir manejando dependiendo de las circunstancias, sin desviarme completamente de todo el riesgo, de toda la política y todas las directrices de riesgo que estoy estableciendo a nivel empresarial. Algunos marcos de referencia sobre riesgos, buenas prácticas internacionales. Tenemos COSO ERM, tenemos la ISO 31000, NIST, se enfoca muchísimo en ciberseguridad, lo que es el PMBOK y lo que es el Risk IT. De esto no les voy a hablar mucho porque, bueno, no sé si han recibido, los que tienen que presentar de en 8 tienen que presentar de estos temas. Entonces ahí se los voy a dejar más bien para que ustedes sepan, sean los que expongan brevemente de qué trata cada uno de ellos. La idea es explicar, ¿verdad?, cuál es el área en la que se enfocan, el tipo de riesgos, cuál es la metodología que proponen o los elementos principales que deberían considerarse, cuáles son las recomendaciones de ellos. Algunos son muy largos, entonces de veras es un resumen, ¿verdad?, de cómo podrían utilizarse. No es que entren con detalles técnicos de la metodología ni de mucho menos. Clasificación de riesgos empresariales. Estos, bueno, han ido evolucionando. Algunos ya, estos son como las 6 ramas genéricas de las que más se habla en la actualidad. Esto se saca del Risk IT, de hecho, el último que tenemos acá, que es de ISACA, donde ellos hablan de estos 6. Los riesgos estratégicos, ambientales, de mercado, crediticios, operativos y de cumplimiento. Y pues entonces, esos son todos los riesgos que tiene la empresa. Algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, ¿verdad?, tienen algún tipo de soporte tecnológico, de manera que también tienen algún tipo de riesgo tecnológico asociado a cada uno de ellos. Y pues por acá, desde la parte de lo que es el riesgo relacionado con la tecnología, pues entonces nosotros vemos el riesgo de la entrega de valor, el riesgo de la entrega de los proyectos, de los programas también de proyectos de una empresa, el riesgo de entregar las operaciones y dar servicios, y el riesgo de seguridad de la información y de la ciberseguridad, que son los riesgos a los que se expone pues el uso de la tecnología. Entonces, vienen por acá, ¿verdad? Los que son más de negocio, vean que entre esta parte de arriba no estamos hablando del uso de tecnología, sino que aquí la pasamos para dividir en estas 4 ramas estos otros tipos de riesgo. Ahora entonces vamos a hablar de lo que es la gobernanza de los riesgos. Ya habíamos visto pues que el gobierno corporativo es el que toma todas las decisiones, el que dice qué es lo que se espera. Dijimos que es el que establece las políticas, estándares, guías, valores, estrategias y demás. Es el que dice cómo se va a manejar la empresa, qué es lo que es permitido, qué no lo que es prohibido. En la misma parte de la misma terminología, ¿verdad? De lo que es la gobernanza de los riesgos, pues entonces aquí es donde nosotros decimos, en términos generales, cómo se van a manejar los riesgos en la empresa. Entonces, ya no va a ser ir a decir para un riesgo específico qué es lo que vamos a hacer, pero sí tenemos que establecer la forma en la que vamos a hacer valoraciones, la clasificación de los riesgos, qué elementos vamos a considerar. Como habíamos visto en el restaurante mexicano de José, que habíamos puesto los criterios para definir la calidad en el restaurante, pues igual aquí nosotros tenemos que decir cuáles son los criterios para medir el impacto de los riesgos. ¿Por qué? Porque lo que no es conveniente es que, digamos, yo tenga que el departamento financiero mide riesgos de una forma, el departamento de TI mide riesgos de otra forma, el departamento de ventas mide riesgos de otra forma, porque a cada uno le interesan diferentes criterios. Eso es como que yo llegue y diga, ok, bueno, por ahí voy a medir manzanas, voy a contar manzanas, por acá voy a medir naranjas y por allá voy a contar bananos. Entonces resulta que cada uno me va a decir independientemente qué es lo que tiene, pero no me va a decir en total, ¿verdad? Bajo los mismos criterios, cómo estamos manejando los riesgos. Entonces, tiene que haber una gobernanza de los riesgos para poder decir, ojo, no importa cuál riesgo sea, no me importa si es de tecnología, si es de mercadeo, no me importa si es de imagen, si es un impacto ambiental, no me importa. Yo voy a considerar estos elementos y a partir de ahí lo voy a medir. Entonces, como es algo para medir todos los riesgos de la empresa,
obviamente tiene que estar muy bien planteada la metodología, tiene que ser muy bien comunicada y tiene que establecerse cómo se va a informar, cómo se va a comunicar, cómo vamos a responder y qué se va a hacer en cada uno de los casos para poder dar las prioridades a partir de las necesidades reales del negocio y no de los caprichos de cada uno de los departamentos. Entonces, un sistema de gobernanza, tal como se conoce, la idea que tiene, el objetivo, el propósito para el que se generan es agregar valor, crear valor hacia todas las partes interesadas de la empresa. En este caso, pues estamos hablando de gobernanza de los riesgos, igual estamos hablando de todas las partes de la empresa, que ya vemos que hay riesgos en todas ellas, y entonces necesitamos que bajo la gobernanza de los riesgos se agregue valor en lo que es el manejo de los riesgos empresariales. Y como les digo, es poner ese ordenamiento, establecer las reglas del juego para que todos participemos en las mismas condiciones. Entonces, la gobernanza de riesgos lo que trata de hacer es, del todo el conjunto de riesgos que yo tengo, que como les digo, no puedo salirme a un lugar, un sitio donde no haya ningún solo riesgo, lo que voy a hacer es optimizar esos riesgos. Optimizar significa que voy a gastar lo menos posible para disminuir hasta donde sea posible tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos, sin por ello dejar de dar los servicios, dejar de dar resultados o dejar de ejecutar procesos organizacionales que podrían perjudicar los resultados hacia los clientes. Y a final de cuentas es el enfoque que yo le estoy dando a toda mi empresa, es servir al cliente final, a la persona que me compra mis productos o servicios. Entonces, la optimización de riesgos, eso es lo que trata de hacer. Gasto lo menos posible, pero siempre poniendo por delante la satisfacción del cliente y el valor que yo pueda agregar a ese cliente. Entonces, vean que por acá lo que me dice es que esto viene desde la alta dirección, que establece la estrategia empresarial para llegar hacia las gerencias. Aquí se generan los planes estratégicos a las unidades de negocio para generar todo lo que son las operaciones y la ejecución de los procesos. Por este lado, igual de las gerencias, se hace una gestión de riesgos. Y entonces a este nivel la gestión de riesgos tiene que abarcar todas las unidades de negocio para generar la forma en la que se va a monitorear el riesgo, cómo vamos a ir valorando en cada momento los riesgos para ver si mantienen la misma clasificación anterior, como les decía, o si ahora es un riesgo mayor o es un riesgo menor. Si el impacto es mayor o el impacto es menor. Si hay mayor probabilidad o menor probabilidad de que ocurra. Y entonces se hace el monitoreo en la parte de las operaciones y los procesos. Del monitoreo se hacen reportes que van tanto a la gerencia como a la alta dirección y de la parte de los procesos y de la entrega de operaciones se hacen informes que van hacia la parte de la gerencia. La alta dirección y la gerencia reciben estos informes y entonces a partir de los resultados vuelven a hacer el ciclo de generar la estrategia y ahí empiezan a incorporar ciertas actividades, dependiendo de esos resultados, para controlar los riesgos, se pueden incluir más controles, se pueden cambiar algunos requerimientos o requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es por donde vamos tratando de trabajar toda la parte de riesgos. También existe, ¿verdad? Para cada empresa, lo que es el mapa de riesgos. Y el mapa de riesgos es una matriz. Obviamente tenemos filas, tenemos columnas, donde yo tengo que comparar el impacto de un riesgo con la probabilidad de ocurrencia. Bajo un sistema de coordenadas ubico, ¿verdad? Mediante el impacto y la ocurrencia, una celda específica de la matriz en donde cae cada uno de los riesgos. Esa es una de las formas en las que más se trabaja. La idea de esto, vean que en este momento, como estamos hablando de gobernanza de los riesgos, yo no estoy llegando a decir, mire, el riesgo es que la máquina tal deje de trabajar porque ya no es vieja. No, eso ya es un riesgo muy específico, muy operativo, que yo no trabajo desde la gobernanza. Eso se hace en la gestión de riesgos. Yo lo que necesito hacer desde la gobernanza es definir cómo voy a formar, a diseñar ese mapa de riesgos. ¿Cuáles van a ser las columnas y cuáles van a ser las filas? Entonces,
Si yo digo que la columna va a tener los niveles de impacto, yo voy a decir, bueno, ¿cuántas escalas de nivel de impacto voy a tener? Lo típico son 3. Yo tengo riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Y por ende, también lo típico es que en las filas y que en las columnas yo tenga la probabilidad de ocurrencia. Entonces, que yo les diga, bueno, tengo 3 probabilidades. Altamente probable, probable o poco probable. Entonces, yo puedo manejarlo así, que es la forma más sencilla de hacerlo. 3 por 3 es una matriz de 9 celdas. Entonces, cada uno de los riesgos que ya después la parte de gestión de riesgos, no aquí desde gobierno, cuando la gestión de riesgos llegue a identificar los riesgos y hace sus valoraciones, para cada riesgo que encuentre, tiene que ubicarlo en esa matriz. Y entonces yo le voy a asignar colores a cada una de las celdas dependiendo del nivel de criticidad del riesgo. Entonces, si yo trabajo en una matriz de 3 por 3, lo más probable es que yo diga, voy a poner una clasificación donde hay 3 valores para los riesgos resultantes. Entonces, uno es crítico, el otro es medio y el otro es leve. Entonces, ahora en el ejercicio que vamos a hacer en clase lo van a ver. Y ahorita creo que aparece una matriz por acá. Entonces, mediante colores, yo puedo establecer para cada celda a qué clasificación del riesgo pertenece. Y entonces ya yo visualmente puedo ver, obviamente hablamos de que los más críticos vamos a ponerles un color rojo. Entonces todos los los riesgos que caigan en celdas de color rojo van a ser críticos y todos los críticos los tengo que manejar de cierta forma. Todos los que caigan en color amarillo van a ser, como dije, leves, no moderados, y entonces los vamos a manejar de cierta forma. Y todos los que son verdes van a ser los leves, que también tengo que decir cómo los voy a manejar. Entonces, por ahí se va conformando ese mapa de riesgos. Como les digo para cada color qué es lo que voy a hacer en cada uno de los casos, para cada riesgo que caiga en esas celdas. Y entonces, ya cuando la gestión de riesgos haga toda la valoración, solo llegan, nos ubican y dicen, bueno, cuando es crítico, resulta que en 3 meses tengo que haber hecho algún plan de acción para haberlo pasado de crítico a moderado. Entonces ya yo tengo delimitado. Exactamente qué voy a hacer no puedo decirle porque estoy hablando de lo que va a suceder para todas las celdas donde caiga crítico. Digo, todos los riesgos que caigan en celdas críticas. Bueno, voy a pasar aquí tal vez para que entiendan un poquito mejor. Digamos que es la matriz de 3 por 3, donde aquí yo tengo el impacto, digamos que este es alto impacto, medio impacto y bajo impacto. Aquí tengo la frecuencia. La frecuencia es poco probable, probable, altamente probable. Entonces, vean que aquí en este caso me hace estas líneas. Yo podría establecer más bien todas las celdas. En este caso también decimos que cuando hay poca probabilidad de ocurrencia y el impacto es bajo, más bien yo estoy hablando de que tengo algún tipo de oportunidad de negocio. No es lo más usual que lo veamos, pero digamos que esta es una propuesta interesante donde puedo decir, mira, en este punto más bien tengo algún tipo de oportunidad de ganar algo en vez de perderlo. Entonces yo puedo establecer estas líneas para decir, ok, mientras caiga por aquí, el riesgo es aceptable. Entonces, digamos, si es aceptable, no voy a hacer nada, voy a dejarlo ahí. Y la próxima vez lo vuelvo a medir para ver si sigue siendo aceptable. Cuando sea inaceptable, como es esta que tengo acá, en toda esta fila amarilla, pues entonces yo decir, bueno, siempre que sea inaceptable, voy a ejecutar un plan remedial en un plazo de tanto tiempo para pasarlo de inaceptable a aceptable. Y cuando tenga inaceptable que requiere acciones inmediatas, resulta que, como les decía antes, en 3 meses tengo que haberlo pasado a inaceptable. Cuando ya llegue a inaceptable, pues entonces ya tengo 6 meses, no sé, o 1 año para pasarlo a aceptable. Y entonces así voy evitando tener riesgos en estas zonas. A veces no hay forma de disminuir ni el impacto ni la frecuencia. A veces siempre van a tener que quedar por aquí, pero entonces tengo que justificarlo muy bien y ver qué medidas voy a tomar para jamás exceder
la capacidad de riesgo que ya fue definida para la empresa. En este punto, cuando ya yo estoy diseñando este mapa de procesos, que como les digo es corporativo, toda la empresa lo tiene que hacer igual, pues en este punto tengo que tener mucha claridad de cuál es el apetito, la tolerancia y la capacidad al riesgo que tiene la empresa. Lo que es la cultura de riesgo será lo que les había mencionado antes, de que se refiere a esto de si estoy como muy aventado con los riesgos, si soy más conservador, y también dependiendo de la forma en la que se hable de los riesgos, pues tengo más posibilidades de poder hacer discusiones abiertas de todas las situaciones que están pasando y entonces tomar mejores decisiones. Esta cultura de riesgos pues implica un poquito, bueno, la parte de aceptación de que no todo lo hacemos bien, de que nos podemos equivocar y que la idea es gestionar bien cualquier decisión mal tomada. Podemos discutirlo en el sentido de que alguien puede llegar a decirme lo que yo estoy haciendo mal y no lo voy a sentir como un ataque personal. Hay lugares donde uno no puede hacer nada así. Y es terrible trabajar en esas condiciones, porque cualquier cosa que uno diga, ya alguien se resiente, ya alguien está dolido, ya alguien se enoja, y uno lo está haciendo desde el punto de vista muy objetivo de lo que es mejor para el negocio. Entonces es complicado. Entonces esta cultura también tiene que fomentar más bien que las cosas se hablen abiertamente, obviamente con respeto, sin insultos y demás, pero que se hablen abiertamente tal como son las cosas, que es como deberíamos manejarlo todo. Y entonces, al hablarlo así abiertamente, podemos también llegar a mejores decisiones, establecer mejores planes de acción y por otro lado, eso permite que la gente explique bien todo el análisis que está haciendo, todas las variables que está considerando y entonces se tiene un mejor conocimiento de todo lo que implica ese riesgo para la empresa. Obviamente, para generar una cultura de riesgos de este estilo, todo comienza siempre desde la alta dirección. Si los directores no aceptan que uno llegue y les diga que están haciendo algo mal, que se equivocaron en una decisión, etcétera, etcétera, pues ya ahí estamos mal. Entonces tiene que empezar desde ellos el convencimiento de que las cosas se hablan abiertamente con toda la sinceridad y franqueza que sean necesarias. Y por otro lado, la idea es que nazca de la alta dirección, pero que toda esa cultura, toda esa forma de trabajar con los riesgos se permee a través de toda la empresa hasta todos los niveles operativos. De manera que no importa si es el nivel más bajo de la pirámide, del organigrama, como quieran llamarlo, toda la gente sabe para su puesto específico todos los riesgos a los que está expuesta la empresa, cómo se debería responder, cuál es su valoración y demás. Entonces, ante cada circunstancia pueden reaccionar adecuadamente y tomar las mejores decisiones con base en el nivel de riesgos al que se están exponiendo. Es lo que les decía ahora, bueno, los protocolos de buceo. Si yo estoy abajo en el fondo del mar y resulta que me quedé sin aire, que de ahí no estuve controlando el aire, ahí rompí el protocolo de controlar el aire cada cierto tiempo, pues entonces que yo sepa y que mi compañero también sepa cómo vamos a compartir el aire y cómo tenemos que subir. Porque igual, si mi compañero me comparte el aire y nos quedamos en el fondo, al final de cuentas los dos nos vamos a quedar sin aire antes de haber llegado a la superficie. Entonces, el protocolo lo que me dice es, empezamos a compartir el aire, pero inmediatamente también empezamos a ascender. Entonces, eso es lo que se quiere aquí. En todas las partes, en todos los niveles operativos, cada persona sepa cuáles son esos riesgos, cómo debe actuar y en el momento en el que se materialice el riesgo, sepa tomar la decisión correcta a partir de ese conocimiento de los riesgos. El propósito entonces de la gobernanza de riesgos es asegurar esto. Los riesgos relacionados con TI son identificados, ¿verdad? De alguna forma, es la gestión de riesgos la que va a hacer la identificación, pero aquí la gobernanza me dice que usted va a ir a identificarlos con este método y estas son las plantillas con las que van a trabajar. Van a gestionarlos y va a decirles, aquí está, este es el mapa de procesos. Estos son los criterios que van a considerar para medir el impacto. Estos son los criterios que van a considerar para establecer las probabilidades. Y este es el apetito y la tolerancia al riesgo que nosotros tenemos. Entonces le dicen a la gente que hace la gestión, vaya y fíjese que todo esto se cumpla a cabalidad. Y entonces se evalúa el efecto del riesgo, no solo ahora, sino que también la gobernanza mide a futuro las iniciativas, los proyectos que vamos a desarrollar, por ejemplo,
dicen, tráigame un análisis de los riesgos para ver. Porque si yo ahora estoy gestionando bien mis riesgos, pero dentro de 3 meses voy a empezar un proyecto y resulta que el proyecto me incrementa el riesgo a un punto que es más alto que la capacidad organizacional, pues entonces yo tendría que pararlo antes de que empiece. Entonces eso es parte de lo que quiere hacer la gobernanza. Establecer las prácticas razonables para la gestión. Es decirles, esta es la metodología que van a utilizar, estos son los procedimientos, ese es el plan de comunicaciones y demás. Y monitorear metas y métricas clave. Igual que en los procesos, los riesgos tienen que tener métodos para establecer las métricas, para hacer valoraciones y poder decir cuál es el estado del riesgo en cada momento, cuál es el nivel de exposición que tenemos ante ese riesgo en cada momento, de manera que podamos ver cuáles son los cambios que van surgiendo a partir de ese comportamiento y que podamos tomar las decisiones adecuadas. Entonces, así que yo tengo eso, hago la parte de gestión de riesgos, que es ya decir, es un proceso. ¿Qué es un proceso? Dijimos, es un conjunto de actividades que se repiten continuamente, que tienen entradas, salidas y las actividades están relacionadas entre sí, tienen cierto orden. Pues eso es la gestión de riesgos. Es un proceso porque siempre se va a realizar, tenemos entradas, no sé, el mapa de procesos, los criterios, la metodología, las plantillas, tenemos la información de la empresa, vamos a ir a hacer una identificación de todos los riesgos, vamos a establecer la valoración, los vamos a ubicar en la matriz, en el mapa de procesos, y así que tenemos el resultado, vamos a tomar las decisiones de cómo reaccionar ante cada uno de los riesgos dependiendo del resultado de la valoración. Por eso es que es un proceso y siempre se hace así. Cada vez que se hace semestral, anualmente, siempre se va a hacer de la misma forma. En este caso, el proceso es interactivo, ¿verdad? Porque estamos trabajando muchas personas, necesitamos mucha información que va cambiando continuamente y necesitamos también retroalimentación de todas las partes interesadas. Y es iterativo porque, como les digo, se repite con la periodicidad con la que la empresa, desde la parte del gobierno de riesgos, diga que se tienen que medir los riesgos de la organización. Aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa. Porque como les decía antes, todo lo que nosotros hacemos tiene un riesgo. Pero digamos, yo no voy a ponerme a nivel organizacional a considerar cuál es el riesgo de que ¿qué les digo? Que la impresora que se encuentra en la bodega o en el archivo se dañe. Bueno, sí, el riesgo existe, no es que no existe, pero es un riesgo organizacional, tengo que considerarlo. ¿Qué tanto me puede afectar eso el cumplimiento de mis objetivos estratégicos u operativos? Pues entonces yo voy a decir, bueno, sí, el riesgo existe, pero eso es una decisión operativa, de si se dañó, ahí se verá el jefe de ahí de la bodega, si la cambia por una nueva o si la arregla. Pero yo no lo voy a considerar en toda la gestión de riesgos organizacionales porque me estaría quitando recursos a hacer análisis de algo que es una decisión muy, muy operativa. Entonces, aquí vamos a trabajar a nivel de las estrategias. ¿Qué es lo que realmente me impide cumplir con los objetivos estratégicos u operativos de toda la empresa? Y que está diseñado este proceso para identificar esos eventos potenciales que pueden afectar a la organización a ese nivel, al nivel de cumplimiento de los objetivos. Entonces, la gestión de riesgos va a decir cuál es el riesgo aceptable para toda la empresa a partir de lo que me dijo la gobernanza de los riesgos. Y entonces va a proporcionar esa seguridad razonable. No podemos nosotros garantizar que no se van a cumplir todos los objetivos, porque nuevamente hay variables que se salen de nuestro control. Como les mencioné antes, la pandemia, tal vez hubo gente que en algún momento lo consideró dentro de sus planes, ¿verdad? En una situación de pandemia, cómo se podía trabajar, pero no hubo nadie que pensara que iba a tener la duración que ha tenido, ni que iba a tener el impacto que ha tenido. Entonces, hay una seguridad razonable porque pudimos reaccionar adecuadamente, pero no podemos bajo ningún criterio y garantizar al 100% que se van a cumplir los objetivos tal y como fueron planteados. Entonces, por eso hablamos de una seguridad razonable de que se van a cumplir esos objetivos. Y requiere
Que la empresa define el alcance en el que se trabajará la gestión de riesgos. ¿Cuáles son las áreas prioritarias? Como les digo, decisiones operativas. Esos riesgos no los vamos a considerar dentro de la gestión de riesgos organizacional. Establecer los criterios a partir de los cuales se va a hacer la valoración de los riesgos. La empresa, el gobierno, tiene que haber establecido estas dos cosas, el alcance y esos criterios, para que yo venga a hacer la valoración de cada uno de los riesgos a partir de esos criterios y entonces pueda dar los resultados. Beneficios de la gestión. Bueno, la organización es un poco más segura y consciente de los riesgos. Como les mencioné antes, conocer los riesgos hace que la gente se comprometa más. Que cuando uno simplemente anda por ahí y desconoce cuáles son las consecuencias de lo que hace o de lo que no hace. Esto, al conocer los riesgos y estar consciente de esas consecuencias, favorecen la mejora continua, porque entonces uno mismo ya empieza a pensar, tal vez si yo hago esto así, ya no estoy exponiéndome a ese riesgo o por lo menos disminuyo la probabilidad de ocurrencia o el impacto y entonces estoy en una mejor posición. Entonces la gente ya empieza a pensar en la mejora continua. La asignación de recursos se optimiza, ¿verdad? Solo se gasta, por decir así, o se hacen asignaciones de recursos cuando realmente es necesario. Como les mencioné antes, no voy a tener a la alta dirección pensando en cuál es el riesgo, ¿verdad?, de que la impresora de la bodega no esté funcionando, sino que realmente cada persona va a tomar los recursos que necesita dependiendo de la importancia que tenga cada uno de esos riesgos para la empresa. Se favorecen aprovechar las oportunidades de negocio, como les decía antes. Si yo logro saber cuáles acciones, cuáles procesos, cuáles iniciativas tienen un riesgo leve, eventualmente también voy a llegar a poder determinar cuándo voy a empezar más bien a ganar ante ciertas circunstancias. Y cuando hacemos la parte de gestión de riesgos, como les mencioné antes, yo puedo ver desde el punto de vista meramente negativo, qué es lo que voy a perder, o también puedo decir, bueno, tengo un proyecto de innovación tecnológica. Ya el estudio de mercado me dice que este no es el momento para que yo lo saque a vender, que ni que lo publicite ni nada, porque no estamos, por no sé, porque estamos en la pandemia. Pero en el momento en el que se den y esta condición, es el momento de lanzar mi producto al mercado. Entonces, más bien, yo puedo empezar a medir esas variables del entorno para establecer el momento preciso para sacar el producto al mercado y tener la mayor ganancia posible. Obviamente todo esto son proyecciones, estudios, no necesariamente va a ser cierto, pero bueno, para los buenos conocedores, sí es una forma en la que puedo aprovechar mejor todas las circunstancias. Hay más autocontrol en toda la empresa a partir del conocimiento de todos los riesgos. Nuevamente, ¿por qué? Porque ya sé cuáles son las consecuencias. Acuérdense, si yo no sé cuáles son las consecuencias, puedo actuar como sea. Cuando ya sé cuáles son las consecuencias, me cuido. En algunos momentos, en otros momentos más bien me aprovecho. Y se brinda mayor estabilidad ante los cambios del entorno porque tengo las variables identificadas y ya sé cuáles valores para mí son buenos y cuáles valores para mí son malos. Entonces, solo tengo que estar viendo cómo se van moviendo esos valores para poder tomar decisiones. Adicionalmente, en la parte de gestión de riesgos tenemos este flujo de trabajo. Se hace un establecimiento de todo el contexto organizacional, que es lo que les dije, es identificar esas variables internas y externas que vamos a considerar. Obviamente, aquí hay un canal de comunicación que tiene que estar circulando continuamente por todas estas fases para que haya un mejor control de toda la situación correspondiente a los riesgos en la empresa. Tengo entonces, desde que tengo el contexto, la parte del gobierno, tengo que hacer la identificación y la valoración de los riesgos, que es lo que vamos a ver de hoy en 8. Se hace un análisis de los riesgos y una evaluación del impacto que van a tener en el negocio para entonces poder decidir cómo voy a responder a cada uno de los riesgos. Y así que tengo todos esos planes de acción, tengo que hacer un comunicado, los informes correspondientes para después volver a hacer un análisis del contexto. Y así pues entonces voy a seguir. Todo esto es la comunicación que tiene que hacerse de uno a otro, comunicar todos los cambios siempre para considerar la mayor cantidad de variables posibles que realmente sean relevantes. La idea es aquí no es meter un montón de variables, sino meter variables, todas las que pueda, pero que realmente me ayuden
a tomar mejores decisiones. Y estas son las referencias, ¿ok? Vamos a ver acá. Tenemos un casito, ya se lo voy a mostrar. Más que caso, en este tema de riesgos, más que casos, son como ejercicios que vamos a ir desarrollando. Por aquí tengo este, que es el caso de esta fábrica Macarena. Bueno, en realidad, yo creo que es mejor que se lo lean, que ya son las 10:30. Si les doy 10, 15 minutos para leerlo, ya terminamos la clase. Aquí son 3 páginas, en realidad no es tan grande, pero sí quiero que vayan detallando un poquito estas cosas y tal vez mejor lo resolvemos la próxima semana. ¿Ok? Entonces lo bajan y ahí lo trabajamos la próxima semana para ver cómo vamos a ir estableciendo el mapa de procesos, que es lo que a final de cuentas queremos trabajar aquí. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas, que si no, aquí terminamos la clase. Como les digo, lean esto. Acuérdense que hoy está en la sesión del día de hoy la lectura, ya les digo cómo se llama. Es esta. Es la lectura, la segunda lectura en inglés. The Non-IT Manager's Role in Enterprise IT Risk Management, que de hecho me gustó mucho precisamente porque es para gente que no sea de TI, ¿verdad? Cómo tenemos que trabajar toda esta parte de los riesgos de tecnología, cómo hay que entenderlos. Entonces, esto es lo que tienen que leer hoy. De hoy en 8 hacemos el quiz de comprobación de lectura, para que no se les olvide que ese es el pendiente. Ya con eso estaríamos con las 2 comprobaciones de las 2 lecturas en inglés que fueron asignadas para este semestre. Y de no, eso sería por hoy entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Ajá. No, es algo técnico nada más. ¿Cuál es el caso que dijo que hay que leer? El 5A, que se llama Gobernanza y Gestión de Ok. Riesgos. Sí. Sí, era eso, porque como a veces no vamos como en la semana que es, entonces no tengo muy claro si estamos en la que es o no. Entonces después leo No, otra cosa ya que por no es. fin. Hoy hace 8 nos pusimos al día, ¿no se Ay, acuerdan? ya estamos al día. Ay, qué emocionante, Sí, profe. ya estamos al día, gracias a Dios. Es que parece Después mentira, como pero 1000 feriados. los 2 feriados sí nos afectaron. Así que gracias a Dios, no, ya estamos al día. Entonces, para la sesión de hoy está ese caso, es este tema de gobierno y está ese caso. De hoy en 8 hacemos la lectura, pero ya pueden ir leyéndolos para el día. Después, si Ok, gracias, algunos, profe. con gusto. Ya les dije, les mandé a unos el tema para exposición de la otra semana. Los que no han hecho el quiz de investigación, que unos compañeros exponían, ¿se acuerdan? A unos ya les mandé qué es lo que tienen que trabajar. A los que no les ha llegado, igual no se preocupen, yo aquí estoy trabajando con eso para ver qué tema les pongo, probablemente para hoy en 15, porque como cada uno tiene 5 minutos, ahorita tengo 6 personas que presentan otra semana, ya es media hora. Entonces, si pongo mucha gente la próxima semana, nos vamos a volver a atrasar ya con la materia y no quiero que nos volvamos a atrasar. Así que probablemente los otros que faltan les asigno tema para de hoy en 15. Después, ¿qué más? Eso es la exposición es en el enlace que está en la plataforma que se llama, ya les enseño para que lo vean. Sería, Profe, perdón, una pregunta. ajá. Usted no ha puesto como la nota, ¿verdad? De los que ya lo hicimos. En realidad, lo único que no les he puesto la nota porque siempre las mando todas juntas para que no me manden en red, como algunos no han presentado, no. En realidad, lo único que sí he visto, en algunos casos, leves casos, había alguna información que no era completamente exacta
pero igual, son temas que no son, ustedes no están familiarizados, digamos que por eso no los estoy castigando. Los únicos puntos que sí he rebajado fueron de la gente que se excedió de los 5 minutos, que tengo algunos que duraron más y algunos bastante más, eso sí, porque de hecho venían las instrucciones, venía dicho que tenía que ser un máximo de 5 y que se iba a rebajar el 50% de los que se excedieran de esa cantidad de tiempo. Pero entonces cuando ya todos hayan expuesto, se las mando a todos para Ah, mandar ok, un solo. ok. Ujú. Aquí vean que es este que tenemos aquí, después de donde dice grabación de sesiones de clase, aquí donde dice quiz teórico 1, ahí para los que tienen que exponer, ahí es donde está tanto, ya entro ahí, las instrucciones como la plantilla en la que tienen que presentar el documento. Pero en general han estado muy bien. Como les digo, algunos, algún errorcillo tal vez de concepto, pero en realidad fueron cosas muy leves. Las investigaciones han estado bastante bien. Entonces, sí, y no, van todos bien. Así que no, no se preocupen. Ok, ¿Algo súper. Gracias, más? profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí por aquí me quedo con unos que me pidieron. Una pregunta, una duda del quiz. Ok. No, si estamos entonces, chicos, recuerden nada más saber leer eso de en inglés y leer el casito este. Y nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Johan, no sé si quieres. Ok, hola, profe. Bueno, es que a mí fue que me pasó un epic fail y no, vamos, no se unió el macro, pero tenía una duda como por lo que le pasó creo que a Mario. Bueno, tenía una duda parecida. Es que, digamos, bueno, creo que puedo compartir pantalla. Es que igual quedé como con, bueno, compartir. Creo que es acá, macros. Que es que, bueno, no sé por qué esta subrutina que llama todas las funciones, pero para decir si yo la hago en módulos, desde módulos acá, ella no me estaba funcionando, me estaba cayendo encima a la otra hoja, aunque yo tuviera directamente Ponete aquí a ver. worksheet esto, activate. Sí, pero es que estudios realizados, el nombre está mal puesto. Bueno, no, es que lo modifiqué, este nombre lo modifiqué porque Ah, creí que ok. por los espacios o por cosas así que no estaba funcionando. No te estaba funcionando. Sí, vamos, es que esto yo tenía exactamente igual con el nombre correcto, estudios realizados, y tenía esta arriba, tenía esta Ajá. subrutina, bueno, arriba o abajo, no importa. Tenía esta metida en el módulo de pagos, pero cuando yo la corría me tiraba, digamos, como que en vez de caer la información en estudios realizados, caía en estudios. Entonces no sabía por qué, pero bueno, acabo de probar como que moví esta subrutina y la metía dentro de como el código encima de esta hoja, y al poner aquí sí me funciona. O sea, le doy aquí y voy a compartir. Es que tenías que hacer todas las rutinas en el módulo. Sí, es que ese detalle, es que, vea, vamos a ver, creo que dentro del módulo te lo puede ver. Creo que voy a compartir toda la pantalla 1. Ok, aquí está en pantalla 1. Ok, esto lo que me sucedía, digamos, si yo pongo el módulo, me caían acá. Si lo pongo en la subrutina, es dentro de esa worksheet, me caía encima acá. Bueno, voy a enseñar como el otro ejemplo. Voy a poner a borrar esto. Uf. Es que, bueno, en realidad es solo una duda, porque en realidad, profe, envié tarde esto y se me fue un dedazo y no envié el macro. Así que ya tengo un 0 ganado, pero tenía esa duda No de que puede ser, en serio. sí, es que fue como se me fue el tiempo. Es que me pasó que 2 veces me pasó un error de que esto lo guarda y le dice a uno. ¿Por qué em, pusiste la fila como single? en single porque es que había un error de desbordamiento. No sé por qué me estaba dando un error de desbordamiento cuando tenía como byte. Sí, pero single es para decimales. Debiste Sí, usar eso un sí. integer. Sí, es que en realidad ahí, ahí entré en modo colapso porque se me está yendo el tiempo y yo Sí. no estaba entendiendo por qué me está dando por byte. Entonces de un solo dije, uno muy grande, entonces fue single. Bueno, si lo pongo acá, por ejemplo, le doy correr. Ok, vamos a ver. Ve, me cae acá. Me cae acá los datos. Voy. Pero ¿sabes por qué es el problema? Ajá. Porque en las instrucciones decía que para cada una de las funciones siempre tenía que quedar activa la hoja estudios realizados.
Ok, para cada Entonces, una de las funciones tenía que activar. ajá. Entonces, Ok. ves, aquí digamos, en precio Ah, estudio, vos activas estudios. Ponete a ver, aquí en calcular montos, viene a estudios ajá, realizados, ¿verdad? Ahí saca cuál es la última fila y dice, ok, en la ajá. fila F2 de estudios realizados va a ejecutar precio estudio. Entonces, se viene a precio estudio y aquí en precio estudio hace la búsqueda Ah, y ya queda entendí. en estudios. Entonces, Ah, a la hora que viene a escribir aquí, sigue en la hoja estudios. Por eso es que yo les había puesto que al final de cada función tenía que activar otra vez la hoja estudios realizados. entiendo, sí. Es que los datos salen de una hoja, pero se guardan Exacto, en otra. exacto, Ah, qué gran detalle, eso sí no lo había pensado. sí. Pero entonces, ¿por qué si funciona dentro de la subrutina? Porque estoy dentro de esa hoja, entonces siempre voy a estar trabajando dentro de ella. Puede ser, pero por eso es que Ah, sí tenía que ser en el otro módulo. Ujú, ok, sí, ya entendí, entonces ya entendí por qué. Sí, ujú. es que me pareció rarísimo, es que estuve así como cambiando cosas, pensé que tal vez esta opción para leer el final de la hoja, o el tamaño de todo, creí que esto podía ser un error y lo cambié por el exacto, y no, también estaba fallando. No, y Sí, profe, ya es que este quiz fue un dolor, vamos. Al principio perdí como la mitad del código, perdí como, solo tenía estas dos, porque es que me pasó eso al guardar, cerré por un error y fue como que no tenía nada guardado. Entonces tenía que volver a hacer esto. sí. No salvaste para macros. Sí, no, exacto, es que yo no noté eso, es que estuve trabajando, justo el momento en que usted dijo que estuve trabajando encima de los que ya estaban creados, entonces ya ellos ya estaban como en formato para guardar macros, pero él siempre me da la advertencia, me dice, guardar en un formato diferente a macros, y le da que sí, no se guarda en macro, y si da que Sí, no, le da que seleccionar el otro, y yo siempre le di sí 2 veces. sí, 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 sí. sí, pero fue un fail. Pero sí, sí tenía esta gran duda porque no sabía, sinceramente, esto. Profe, y esto último que usted dijo de guardar, ¿usted se refería a un message box o se No, refería a un guardar es workspace? el thisworkbook.save. Ah, ok. Eso es un mensaje, pero eso no hace Sí, nada, no exacto, guarda es un nada. mensaje que se hizo. Ujú. Sí, es que yo pensé más bien como un botón, como hacer un forum y poner un botón y hacer un show y llamar a esto solo cuando, bueno, Ah, no, guardar no, no, solo. no. No, porque no tenemos formularios para hacer el Ujú. show. Exacto, sí, no, en ningún lado decía show. Ujú. Sí. Pero sí, eso fue como eso. Profe, y bueno, entonces aquí hubiera sido uno más grande que byte, nada más. Integer, sí. Siempre que son valores enteros es mejor usar. Te digo, si necesitas uno muy, muy grande, el long. Ujú. Pero estos Profe, igual, singles son con decimales. ajá, igual aquí yo podría usar currency en vez de single. Sí, Ah, ok, sí, es que vi que bueno, había un ejemplo donde usaba single en vez de currency. Yo intenté, bueno, también lo hice con currency y funcionaba, pero me pareció raro que siempre usara single. Yo como, tendrá que ver algo para manejar y sí, son decimales entonces. sí. Ok, perfecto. Sí, es que ese fue el fail, porque no entendía por qué me estaba fallando. Sí, claro. Por eso es que te lo Y sí, cambiaba. sí, profe, y bueno, ahí Porque vi. esa es la única en esta precio estudio en la que activas estudios. Pero de ahí es la primera que se ejecuta. Entonces todo esto lo hacen estudios. Sí, es que eso no tenía claro, no tenía Ujú, claro bien eso. Es que sí, ahora ya es un gran detalle, como hay que saber dónde se está sacando los datos para ujú, ver dónde se sacan y dónde se guardan. exactamente. Ok, perfecto. Sí, profe, bueno, y mi quiz sí no tiene nada, sinceramente está vacío. Qué pena, bueno. Son Bueno, profe, lecciones aprendidas también. sí, exactamente. Y ahora sí voy a ponerme más avispado con eso de guardar, de Sí, que sea el formato sí, exacto. sí, sí. Pero sí. Sí, es que le iba a decir, profe, le iba como a decir como para que no piense que no hice nada. No, tranquilo, tranquilo. Pero Ok, de lecciones sí. aprendidas, como te digo. Exacto. Bueno, profe, gracias. Ok, Dejar, listo. Chao. chao, chao. Chao, Johan. Chicos, y ustedes, Kendall y Olga. Ajá. Pero es que está grabando, entonces me da vergüenza. Ah, Es que está grabando, entonces me da vergüenza. perdón.